Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Hoy día, 17 de mayo, vamos a comenzar nuestro segundo bimestre. A ver, Pero, ¿me escuchan por favor? ¿Me escuchan? Hola, hola, buenos días, ¿cómo sí, están? profesor, sí le escucho. Sí, profesor, sí te escucho. Almanza, ¿me escuchas? Sí, profesor. Hola, hola. Sí, profesor, sí se le Fran escucha. Almanza, ¿me escuchas? Sí, profesor, sí lo escucho. Collante Fuentes, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Buenos días. Sebastián Linares, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? Sí, profe, lo escucho. Muy bien, ¿cómo estás? Ahora sí. Ya estamos bien con el audio. Activen sus cámaras, jóvenes, para poder dar inicio a nuestra clase el día de hoy, ¿ya? Activen sus cámaras. Bien, Adrián. Correcto. Bien, ahora sí, vamos a dar inicio, muchachos, a nuestra clase, señalando algunos aspectos puntuales respecto de este segundo bimestre que estamos comenzando el día de hoy. Ustedes tienen la calendarización del año escolar, ¿cierto? Hoy día, 17 de mayo, estamos comenzando nuestro segundo bimestre y va a culminar el día 24 de julio. ¿Estamos? Tenemos 10 semanas de clases. En esas 10 semanas tomaremos el mensual y en la última semana el examen bimestral. Ustedes saben que en la semana de exámenes trabajaremos algunos repasos. ¿Estamos? Para poder dar un buen examen. Como ha ocurrido hasta el momento, hay poquísimos alumnos que salen con nota baja, muy poquísimos, ¿ya? La mayoría salen con buena nota. ¿Alguien conoce al alumno Adriano? ¿Alguien conoce al alumno Adriano? Hola, hola, ¿me escuchan? Fran Almanza, ¿conoces al alumno Adriano? No, profesor, no está en la sala. No, está pidiendo acceso. Por eso quiero saber si lo conoce. Ah, sí, sí, sí. Adriano Arista Vargas. O otro Adriano. Solamente aparece Adriano. Ya les he dicho que utilicen sus nombres formales. Nombre y apellido para poder identificarlos. Ya hemos Aunque no lo sé, hablado. profesor, ya que los últimos días del bimestre, o bueno, todo el bimestre, era puesto su nombre completo. Arista Vargas. ah, Ar- Arista Adriano Vargas. Pues no sé qué pasa de día. No sé si será él. El problema es que tenemos que tener mucho control porque de repente no es. A ver. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Listos, muchachos? Atentos.
un instante y damos acceso a sus compañeros que están esperando, ¿ya? Hay 13 alumnos en espera. Vamos a ir avanzando. Razonamiento verbal, segundo bimestre. En este segundo bimestre tenemos 6 temas para trabajar. En estas 10 semanas tenemos 6 temas. Hay que entender que hay algunos temas que nos van a demandar más de una clase, ¿correcto? Y en las clases que ya supongamos que ya hemos culminado nuestro desarrollo temático, todos nuestros ejercicios, y nos queda de repente una o dos clases, entonces repasaremos, ¿ya? Repasaremos los temas. Tenemos el tema de inclusión, tenemos el tema de implicación, son temas nuevos que ustedes no han visto el año pasado ni el anteaño pasado. Tenemos inclusión, implicación, tenemos analogías 1, tenemos analogías 2, conectores lógicos 1 y conectores lógicos 2. Esos son los temas que vamos a desarrollar en este segundo bimestre. ¿Ya, muchachos? Profesor, Dime. profesor, en la pantalla en la tema 1 dice, le falta la I nomás, inclusión. Sí, Ajá, eso le iba a decir. correcto, muy bien. Así es, inclusión, ¿ya? Inclusión. Gracias por observarlo, muy bien. Vamos a comenzar entonces. Antes voy a dar acceso a sus compañeritos. Ya, muchachos, un instante, por favor. ¿Tienen su libro ya, muchachos? ¿Su libro virtual lo tienen Ah, ya? profesor, yo... Profesor, yo lo profe, había recogido sí, hoy día en sí. la tarde, Ya profesor. lo recogimos, profe. Esta semana Claro, está un poco mal, profe, no pude pero, recogerlo. pero en modo virtual lo tienen o no? No, tenemos en físico. Muy Está en bien. físico. Ya. Vayan avanzando, vayan revisando. Voy a dar acceso a sus compañeros y anotándolos. Para poder bloquear la reunión. Listo, tenemos una nueva alumna. Vamos a ver. Buenos días, maestra. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Cómo están?
Bien, ya está bloqueada la reunión. Activen sus cámaras, por favor. Danilo Romero, su cámara. Danilo Romero, Fernández Silva, su cámara. Quispe Sayas, Jimena, su cámara. Colán Orbeso. María Fernanda, su cámara. Díaz Advíncula, su cámara. Fabricio, su cámara. Arista Vargas, su cámara. Ariana Naomi Capillo, su cámara. César Alfredo, su cámara. Eduardo Carrillo, su cámara. Huanasca, su cámara. Pedro Guamán. Sebastián Aquique. Paula Mercedes. Bien, ahora sí. Comenzamos entonces, ¿ya? Comenzamos con el tema de inclusión. Presten atención, muchachos, ya que es un tema novedoso para ustedes. Vamos a definir qué es inclusión. Es la acción de situar o ubicar a un término dentro de otro mayor, ya sea por jerarquía, pertenencia o definición. Como podemos observar, son tres las razones para poder incluir un concepto o un término dentro de otro. ¿Ya? Vamos a observar cuáles son esos casos. Son tres los casos. ¿Ya? El primer tipo lo llamamos de este modo, inclusión por generalidad. El segundo tipo vamos a llamarlo inclusión por totalidad. Y el tercer de ellos vamos a llamarlo inclusión de conceptos. Los dos primeros son muy sencillos. El tercer caso, por favor, van a prestar mucha atención para el tercer caso porque es un tanto complicado. Tiene que ver con lo que son las definiciones. Y este problema problema o asunto o tema de las definiciones no es un tema muy sencillo de manejar. Así que van a estar muy atentos cuando lleguemos al tercer punto. Comenzamos entonces, vamos a hablar de la inclusión por generalidad. Para poder comprender esta primera forma de inclusión, vamos a repasar algunos conceptos elementales que vamos a necesitar. Esos conceptos son el género y la especie. ¿Qué viene a ser el género? El género es un término de rango mayor que contiene a otro de rango menor. A esto nos referimos o nos referíamos cuando al definir lo que es una inclusión, señalamos que se puede incluir un término por jerarquía, por pertenencia o definición. Este primer caso tiene que ver con la jerarquía. ¿Estamos?
En nuestra lengua hay palabras que son más abarcadoras que otras. Al ser más abarcadoras, entonces su rango es mayor. Y hay otras que son más particulares o más específicas que se encuentran dentro de ese rango abarcador que esas palabras de mayor jerarquía presentan. ¿Estamos? Comenzamos entonces señalando el género de este modo, término de rango mayor que contiene a otro de rango menor. Y la especie, ¿qué viene a ser la especie? Es un término de rango menor que está contenido o está incluido dentro de otro de rango mayor. Estamos. Si queremos hablar de un ejemplo inmediato, podemos citar lo siguiente. Observen. Tengo la palabra deporte y tengo la palabra fútbol. De estos dos términos, reconozcan, por favor, activen sus cámaras y participen. O activen, perdón, sus micrófonos y participen. De estos dos conceptos, ¿cuál es el de rango mayor y cuál sería de rango menor? Creo que El mayor deporte. sería El deporte sería el sí, mayor y el sí. fútbol sería el menor. El menor. Levante la Porque- mano, levante la manito, ahí está. Fran, te escucho. El deporte vendría a ser el rango mayor y el fútbol vendría a ser el rango menor. Yo te pregunto, ¿por qué sería de rango mayor fútbol? Porque el fútbol está dentro de la categoría de los deportes. Perdón, de rango mayor me dijiste fútbol, ¿no? O deporte. No, de rango mayor dije deporte. Ya, ¿por qué? Porque el fútbol es una clase o está incluido como deporte. No manejes todavía la inclusión. ¿Por qué es de rango mayor? Esa es la pregunta. Porque es más general. Claro, porque es más general. Deporte es un concepto amplio, es un concepto abarcador. Al tener esa condición de general, de abarcador, entonces su jerarquía es mayor. Como tú bien lo mencionaste hace un instante, al ser abarcador va a contener a otros más específicos. Sí, ¿verdad? Correcto, eso fue lo que tú has dicho. Ahora, por otro lado, fútbol, ¿cómo lo definirías en relación a esa jerarquía? Como una categoría de deporte. Una categoría, un término particular, un término específico, ¿cierto o no? Sí. Al ser específico, entonces su jerarquía es menor. No tiene esa capacidad abarcadora que tiene el término deporte. A esto nos referimos, pues, muchachos, ¿correcto? Es un tema sencillo, elemental, para poder trabajar el tipo de inclusión por generalidad, solo necesitamos conocer estos dos conceptos. Todo lo demás son variaciones al formular la pregunta, pero estos dos conceptos tienen que estar presentes siempre. Un género y una especie y un género. ¿Estamos? No pierdan de vista lo que estamos señalando. Para trabajar inclusión por generalidad, necesitamos conocer, tener muy en conciencia qué es el género y qué es la especie. ¿Ya? ¿Qué es el género y qué es la especie? Una vez más, el género es un término de rango mayor que contiene a otro de rango menor. ¿Estamos? ¿Y por qué le llamamos rango mayor? Porque es más abarcador, ¿sí? Porque es genérico, ¿no? De ahí viene el nombre, género, pues, ¿no? Es general. Y el otro término es la especie. ¿Qué es la especie? Un término de rango menor que está contenido dentro de otro de rango mayor. Bien, ya está. Entonces, felicitamos a Fran. Levante la mano, ya saben, muchachitos, ¿ya? Listo, eso es. Pasamos a la siguiente diapositiva. No hay más conceptos que tienes que saber tú. Género y especie, nada más. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Vamos a hablar de la inclusión estamos hablando de la inclusión por generalidad. Bien. Ahora, ya conocemos qué es el género y qué es la especie. Ahora vamos a hablar de los principios que se establecen con estos dos conceptos, ¿correcto? Le llamamos así, principios de inclusión por generalidad. Estamos viendo el primer caso. Veamos. Primer principio. Primer principio. Recuerda, un término es más abarcador que otro. Uno es abarcador y el otro está contenido, es de rango menor. Entonces, el primer principio es el que estás leyendo allí. El género incluye a la especie. El término general va a incluir al término específico. Ya tenemos un caso de inclusión. Ahora, vamos a ver el otro principio o el otro caso de inclusión de este tipo, por generalidad. El segundo principio dice, la especie está incluida dentro del género. Nada más. Esos son los dos principios que tú vas a conservar en tu pensamiento para poder afrontar los diversos ejercicios que te puedan proponer. ¿Correcto? Recuerda, el género incluye a la especie. La especie está incluida dentro del género. ¿Correcto? Me parece que es sencillo. Me parece que no hay nada extraño hasta el momento, solo que tienes que recordarlo. El género, el de rango mayor, incluye al de rango menor. El de rango menor está incluido dentro del término de rango mayor. Eso está sencillo. Vamos a trabajar un ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver. Atentos, levanten la manito para responder. Todavía no. Vean lo que vamos a preguntar primero. Atentos. Bien. Ahí tengo dos palabras. Levanta la mano y dime cuáles son sus rangos, en otras palabras, cuál es el género y cuál es la especie. A ver, Fernández Silva va a participar. Espero que su cámara esté activada. Vamos a ver si su cámara está activada. A ver, Patricia, ¿dónde estás? El género. ¿Dónde estás, Patricia? No te veo. Está. Oh, no. Ok. El género Buenos es. días, Patricia. Buenos días, profesor. ¿Qué El tal? género es ciencia y la especie sería matemática. Bien. Muy bien. Muy bien. Lo primero es reconocer su jerarquía, ¿ya? Reconocer su rango. Es lo que ha hecho Patricia, ¿no? Ha reconocido quién es quién. Dijo, matemática es la especie y ciencia viene a ser el género, ¿correcto? Ya reconocí los rangos. Ahora aplico los principios. Recuerda que el género incluye a la especie y recuerda que la especie está incluida dentro del género. Utilizando los conceptos de matemática y ciencia, ¿quién puede aplicar los conceptos? Levante la mano. Levante la manito. Invitamos a... Bueno, nadie más se anima. A ver, invitamos a Fran Almanza. Profesor, ya con esto podríamos decir que la matemática es una ciencia, o es un tipo de ciencia. Perdón. Hemos colocado los principios. El género incluye a la especie y la especie está incluida en el género. Hemos dado dos palabras. Ya se reconoció quién es la especie y quién es el género. Aplique los principios. Profesor, hay un cuadrado negro que no me deja ver, profe. ¿Dónde? En la pantalla. Sí, profe. Hay un cuadrado rojo, negro, digo.
En el centro. Sí, A ver, profesor, en medio de la pantalla hay un cuadrado negro. Y hay en otro medio. cuadradito. Incluye, sí, el medio del centro. A ver, vamos a ver ya. Dios mío, ¿qué está pasando? A ver. Bueno, ni hablar. Vamos a pasar a la página para ver si se borra ello, ¿ya? Pero me escuchan, ¿cierto? Sí, profe. Los principios, recuerden, escúcheme por favor, ¿ya? Ya hemos visto que es un género y hemos visto que es una especie. Género, término de rango mayor que contiene lógicamente a otros más específicos. ¿Qué es la especie? Es un término de rango menor que está contenido dentro de otro de rango mayor, que viene a ser el género, pues. De esos dos conceptos se establecen relaciones. El género incluye a la especie y la especie está incluida en el género. Tengo dos palabras, matemática y ciencia. Ya se reconoció quién es quién. Entonces aplicamos los principios. Los principios serían, ¿ya? Ahí está. Ciencia incluye a matemática. ¿Por qué? Porque ese es el principio, pues, ¿no? El género incluye a la especie. Entonces, en este caso, el género es ciencia, por lo tanto, ciencia va a incluir a matemática. Y el otro principio, ¿cuál sería? El otro principio sería matemática está incluido en ciencia. ¿Se dan cuenta? ¿Correcto? Tienes que aplicar los principios. Una vez que reconozcas quién es el género y quién es la especie, aplica los principios. Siempre el género va a incluir y siempre la especie va a estar incluida. ¿Sencillo o no? ¿Ya? Vamos a ver. Ejercicios de inclusión por generalidad. No hay nada más que saber, ¿eh? Lo demás son ejercicios ya. Los demás son ejercicios. Solo recuerda, el género incluye la especie está incluida en el género. Nada más. Bien. Vamos a mostrar los ejercicios que tienes en tu libro. Si no tienes tu libro, entonces observamos la pantalla, ¿ya? A ver, espero que todo se vea bien. Ahí tenemos los Profesor, primeros. disculpe, antes que empiece a ese, por favor, puede retroceder. Por favor, ¿Perdón? profesor. Es que no entendí algo de ahí, del anterior. Disculpe. No, Dime. lo que entendí es según del primer principio, no entendí muy bien qué era. El primer principio, el género incluye la especie. Recuerda el ejemplo que colocamos al inicio, Sí, deporte y fútbol. sí, ¿Cuál era más general, deporte o fútbol? el deporte. Claro, entonces como deporte en general y fútbol es específico, el principio que el género incluye la especie sería deporte incluye a fútbol. El más general va a incluir al más específico. Y viceversa. Fútbol está incluido en deporte. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? En su pensamiento, pensar en dos términos que sea uno específico y el otro genérico y aplicar los principios. Si tengo, por ejemplo, si tengo automóvil y tengo vehículo, ¿cuál es más general? Vehículo es más general, automóvil es más específico. Aplica los principios, ¿no? Vehículo incluye a automóvil. Automóvil está incluido en vehículo. Sencillo. Seguimos entonces. Gracias. Ok. Ahí tenemos los 5 primeros ejercicios.
Ya levantaron la manito. Vamos a ver. Tiene que explicar, muchachos, por qué, ¿ya? Lo que me interesa es el razonamiento. El razonamiento. ¿Por qué? ¿Por qué es la A? ¿Por qué es la B? ¿Por qué es la C? ¿Por qué la D? ¿Por qué la E? ¿Por qué? ¿Ya? El razonamiento me interesa. Bien, a ver, ¿qué nos dice Fran Emanuel? La 1, profesor. Señale la palabra por su generalidad, incluye a las demás. La respuesta sería la C, profesión, ya que todos los que están ahí son profesiones: medicina, derecho, docencia y arquitectura. ¿Por qué marca la C, dices? Porque lo demás, medicina, derecho, docencia y arquitectura, también vendrían a ser profesiones. Y lo que sería más general sería profesión. Bien. Por ahí va la historia, muy bien. Observen, ¿eh? Observen, observen, observen. Es importante entender la pregunta. En función a la pregunta estará la respuesta. Dice, señale la palabra que por su generalidad incluye. Si se está preguntando por la que incluye, recuerda los principios. ¿Quién incluía a quién? Fran, ¿podría decirme quién es el que incluye a quién según los principios? Almanza, ¿me escuchas? Ah, sí, profesor. Incluye, sería la especie. Perdón. Se incluye la especie al género. La especie incluye al género, Disculpe, el género, la especie. Género incluye la especie. muchachitos, pero esto es elemental. Estos son conceptos elementalísimos. Entonces ya me está dando miedo cuando lleguemos al tema de inclusión de conceptos. Repito, solo graba en tu pensamiento lo siguiente. El género incluye a la especie. La especie está incluida en el género. Nada más. Graba eso en tu pensamiento y aplícalo en cualquier situación. Te pueden preguntar, existen gran variedad de preguntas, ¿ya? Diversidad de preguntas. Simplemente que en tu pensamiento tiene que estar presente esos principios. Por eso que son principios, porque son las ideas que van a regir un accionar, ¿ya? Bueno, repito, señale la palabra que por su generalidad incluye. Entonces, ¿quién es el que incluye? El que incluye es el género. Por lo tanto, en este ejercicio lo que están pidiendo es que reconozcas el término más general o el término genérico. ¿Ya? Eso es lo que te piden. La pregunta dice, señale la palabra que por su generalidad incluye. Ah, me están preguntando por el género, porque solo el género es el que incluye. La especie no incluye. No voy a buscar especies, voy a buscar el género. Y como Fran lo dijo, el término que habla de el género aquí, de los 5, el género es profesión. Es el término más abarcador. Medicina, derecho, docencia o arquitectura son especies. ¿Correcto? Te piden el género, el que incluye. A ver, seguimos, avanzamos. Nadie más. Ajá, ahí está, César Brian Collantes. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, profesor. Te escucho. ¿Por qué número? La 3, profesor. ¿Cuál? La 3. Ya, vamos.
La respuesta sería ahí el ombu, porque el ombu es un tipo de árbol. La pregunta dice, indique la palabra que está incluida. Te pregunto, si te están preguntando por la palabra que está incluida, entonces, ¿por qué te preguntan? ¿Por el género o por la especie? Por la especie. Claro, porque es la especie la que está incluida. ¿Correcto o no? Sí. Vamos a ir anotándolo, ¿ya? Vamos a ir anotándolo hasta que se grabe bien en nuestra conciencia, en nuestra mente. Recuerda lo siguiente. Vamos a grabarlo así, ¿ya? Cuando te pregunten cuando te digan incluye, al toque en tu pensamiento tiene que aparecer la palabra género. Género. Cuando en la pregunta te piden el término o la palabra que está incluida, en tu pensamiento tiene que aparecer el término especie. ¿Estamos? Vayan grabando. Por eso es que su compañero, busca una especie de árbol, porque te pide la que está incluida en árbol. Árbol viene a ser el género, porque está incluida en. Árbol es el género. Y te están preguntando por una especie de árbol. Y una especie de árbol, como ya lo señaló César Bryan, es el ombú. Ombú, ¿ya? Es un árbol, el ombú. Collante, muy bien. Seguimos invitando. Levantó la mano Cosco Rebata Gregory. Buenos días. Profesor, buenos días. Te escucho. La número 4 es Dice, la E, gramínea. ¿no va a explicar? La explicación ya, es lo que sé. Las gramíneas son una No, no, familia no, de no, no. plantas Perdón, herbas. perdón, perdón, espera, espera, espera. ¿Por qué no observan la explicación? Estoy explicando las preguntas. O sea, de ahí depende. Explícame la pregunta, después vas a la respuesta. Tú vas a Ya, la pues. respuesta. La pregunta. Mar- Marca la palabra que incluye a las otras. Ya. Maíz es un tipo de... Mm, Tú observa la pregunta 1 y yo he subrayado incluye y he reconocido que es el género. En la pregunta 3 he subrayado está incluida y he reconocido que es especie. Lo estoy haciendo de esta manera, muchachitos, para que ustedes entiendan la forma de reconocimiento y esto no le va a llevar jamás al error. Explícame de ese modo. Ya utilicé un modelo en la 1, utilicé otro modelo en la 2, en la 3. Sigan ese modelo. Para eso lo explico. Para que ya, ustedes trabajen de esa manera. ya, profe. S- Se subraya incluye. Ya, perfecto. ¿Qué significa el subrayar incluye? De que se tiene que hallar el género. Claro, te están preguntando por el género, porque dice la que incluye. Te están preguntando por el género. Muy bien. Ahora sí, de esas 5 alternativas, ¿cuál es el género? La E, gramínea. Gramínea, Sí. ¿ya? Gramínea. Este es el género. Gramínea. Si gramínea es el género que incluye las demás ¿qué serían? Son especies. Claro, solamente aquí se juega con especie, género, especie, nada más. No salgas de aquí de género y de especie o de género. Son los conceptos, por eso les dije, ¿no? Son conceptos básicos, los dije en la primera diapositiva. Para trabajar este tipo de ejercicios utilizaremos dos conceptos básicos, elementales, género, especie. No salgan de ahí, no salgan de ahí. Género, especie, género. Todo depende de la pregunta. Muy bien, Cosco.
Los demás están observando, deben entender, muchachos, la forma como estamos trabajando y de esa manera llegamos a la respuesta sin error, sin equívocos, ¿ya? A ver. Vamos a invitar a Arista Vargas. Adriano, buenos días. Sí, buenos días. La 2, profesor, sería la E, ya que la palabra obra incluye a las demás. La palabra salto incluye a las demás. Espera. Y la palabra poliedro también. Nuevamente, comiencen explicando desde la pregunta para entender qué es lo que se va a buscar. Ella, en la pregunta, dice que usa la palabra que incluye a las por generalidad. Y sería la E, profesor. ¿Qué te están pidiendo? La palabra, profesor, que incluye a las demás. Pero O ¿cuál sea, es la la que incluye, generalidad. pues? La palabra obra en la número Oh, 1. no. En la primera, muchachos, no sé si estoy yo, estoy explicando que el ejercicio se debe entender desde el enunciado. Desde el enunciado. Dice, reconozca en cada serie la palabra que por su generalidad incluye. Este término incluye, ¿qué nos da a entender? Adriano, General que se están preguntando por el género o por la especie. por el género. Eso es lo que yo quiero que tomen conciencia. Claro, tú al repasarlo de ese modo, ilustras a tus compañeros para que también sigan ese modelo de explicación. ¿Correcto? Porque si vamos de frente a la respuesta, yo no sé por qué llegaste a la respuesta, pero si comienzas a explicar desde el enunciado de la pregunta, entonces ya todo sigue una hilación, una coherencia. Bien, entonces, nos preguntan o nos piden el término que incluye, y recuerda que solo el género incluye, la especie jamás incluye, la especie está incluida más bien. Por lo tanto, yo estoy reconociendo que aquí me están preguntando por el género, ¿ya? Me están preguntando por el género. Ahora sí. En la primera serie, ¿cuál es el género? Obra. Muy bien. Ese es el término general. Los otros que acompañan a este término obra son especies. En el segundo, En la segunda es salto. salto. Los demás son especies o tipos de salto, ¿no? Salto alto, salto largo, salto con pértiga o con garrocha, como se le llama también. En la 3, Poliedro. claro, el término general es poliedro. Cubo, icosaedro, dodecaedro son términos específicos. Ahora sí, ya reconocí el género en cada una de estas series. La respuesta ahora marco La E. la E. ¿Sí? ¿La E será? Vamos a ver ya. Obra, salto, poliedro. Muy bien, esa es la respuesta. Ahora sí, repito, la explicación comienza desde el enunciado. ¿Ah? Desde el enunciado, muy bien. Adrián, una pregunta. Hace un momento vi los alumnos que solicitaban acceso y solamente leía Adriano. Eras tú, ¿verdad? Sí, profesor, solo que puse mal mi nombre y no lo podía renombrar. Un Solo podía favor, cambiar. utiliza tus nombres y apellidos porque la norma es que si Sí, el profesor, yo alumno, estoy con Arista Vargas Adriano. sí, repito, hay normas expresas en la institución. Si un alumno no escribe su nombre, o sea, no se identifica, solamente pone Juan, la norma es no aceptarlo, ¿ya? No Sí, profesor. aceptarlo. ¿Me entiendes? Ya está. Perfecto. Muy bien, muy bien. A ver, seguimos. A ver qué nos dicen nuestros alumnos. Invitamos a nuestro alumno Valdivia Fabricio. Buenos días. Buenos días, profesor. La número 5. Bien, te escucho. Bueno, como en el enunciado
nos ponen el término incluye, tenemos que trabajar con el género. Y en este caso la respuesta sería la clave A. Muy bien. En el enunciado nos piden qué palabra incluye. Entonces tú haces bien en reconocer que el término que incluye es el género, ¿sí o no? Sí, profesor, correcto. Género, correcto. Ahora vamos a analizar en cada serie cuál es el género. ¿Me puedes decir en la 1? Sí, profesor, el género es la célula. Célula, célula. Sí. En el 2, El instrumento. instrumento, el término general. Los demás son específicos, por si acaso, los que acompañan al término general son términos específicos. Y en la 3, Cetáceo. claro. Narval y delfín son especies de cetáceos, ¿correcto? Entonces la respuesta ya la tenemos. Es la letra A. La letra A, célula, instrumento, cetáceo. Muy bien. Ya, ahora sí, esa explicación que estamos adoptando va a servir de modelo para sus demás compañeros y ustedes mismos ya para que formalicen la explicación. Correcto. El alumno explica ese modo, entonces es una señal que está entendiendo el proceso. ¿Correcto? Valdivia, ¿no? Muy bien. Toma nota, por favor. Esto pasa al cuaderno. Toma nota, toma nota, toma nota. Tómale una captura. Toma una foto. ¿Listo? Ya está. Bien. Avanzamos entonces. Ejercicio de inclusión por generalidad. Segunda diapositiva. Eso es fácil, muchachos. Fácil. Simplemente hay que tener un orden de trabajo, nada más. Esto es fácil. Donde de repente haya problemas es en la tercera forma, inclusión de concepto, ¿ya? Invitamos a Angelina Nicole. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profesor, las 7. Ajá, muy bien. Permíteme un ratito. La pregunta 7. Ya, listo. Incluye, sobre, eso sería género. En la pregunta, en el enunciado de la pregunta aparece la que incluye. Entonces, tú entiendes que la que incluye solamente puede ser Género. el género. La especie no incluye, ¿cierto o no? Sí. La especie nunca incluye. El género es el que incluye. La especie está incluida. Muy bien. Hasta acá vamos bien. Vamos muy bien. Ahora sí. De esas 5 alternativas, ¿cuál sería el género? País. País. ¿Y las demás qué serían? Son especies. Especies que corresponden o pertenecen a ese género. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Rojas Guerra. Invitamos a Frank Emanuel. Ya, profesor, la 6. ¿Qué término incluyen los demás? La respuesta sería color, porque habla de género. En la pregunta, el término incluye, te da a entender que te preguntan Género. por el género. Muy bien.
¿Y la respuesta cuál será, Frank? Color. Así es. ¿Y los demás qué serían para color? Especie. Sus especies. Muy bien, correcto. Seguimos. Invitamos a Adriano Arista. La 10. Me piden el género, ¿Por qué sabes que te piden el género? porque me pide la palabra que incluye a las demás. Ya está, muy bien. Ahora sí, estamos avanzando con Sería soltura. la A. Eh, Y el que incluye es el término calzado, ¿cierto? Los demás Sí. son especies. Así se entiende, ¿no? Calzado. Las demás son especies de calzado. Invitamos a Patricia Janet. Sí, la 9. El género es gema. Sería la respuesta de Zafiro. ¿Cómo sabes que gema es el género? Porque está incluyendo a otras gemas. ¿Ah? ¿Cómo la gema No, o sea, incluye otra gema? porque no, o sea, incluye a otros tipos. A otros tipos, o sea que gema es un tipo y incluye a otros tipos. No, gema es el género porque incluye a los demás. Observa, estábamos trabajando, analizando las preguntas, las preguntas, las preguntas, las preguntas, las preguntas. Perdón, porque Zafiro está incluido con la gema. No. ¿No? Estamos explicando cada pregunta desde el enunciado. Haya señale que está incluida en el término gema. Ya, gema vendría a ser... No, esa incluida vendría a ser el género. Ahí está el problema. No, no es así. Bien, invitamos a Cosco Rebata Gregory. Profesor, la 13. Te escucho. Señale las palabras por su generalidad, incluye a las demás. Tenemos que incluir lo que es la especie. Todo eso en una sola palabra. Sería la A, golosina. ¿Vas a incluir la especie? De la pregunta saca que vas a incluir la especie. No. O sea, No, no es así. el rango mayor. O sea, ay, La pregunta, analiza la pregunta, reconoce qué es lo que te piden. César Bryan, te escucho. La 12, profesor. El término sol está incluido en... Nos piden ahí el género. El género de sol sería estrella. Una pregunta, ¿por qué me dices que te piden el género perdón, el género de sol? Porque me está pidiendo en qué está incluido el sol. Ya, entonces para ser más sencillo, ¿qué vendría a ser el sol de los conceptos básicos? ¿El sol qué sería? Una especie. Claro, porque dice que está incluido. Y el que está incluido es la especie. Correcto. Entonces, sol es una especie. ¿Ya? Sol, perdón. Sol es una especie. ¿Por qué es una especie? Porque dice que está incluido. Claro. Muy bien. Ahora, si sol es una especie,
te preguntan por el género. Ahora, ¿cuál es el género al que pertenece Sol? Estrella. Perfecto. Perfecto. Estrella. ¿Cómo se halla el género? Preguntándonos qué es. ¿Qué es el Sol? Es una estrella. Sencillo, ¿no? Muy bien. ¿Tu apellido es? Collante, profesor. Brian, muy bien. Seguimos, 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 seguimos. Invitamos a María Fernanda. ¿Cómo estás? Buenos días. Profesor, buenos días. La 11 Ya, te escucho. dice, marca la alternativa que tenga la palabra que por su generalidad incluya a las otras. O sea, te piden el género. Muy bien. ¿Por qué? Porque dice la que Y incluye, ¿no? ujú, Muchachos, gracias. ahí Disculpen, sería espérate, espérate. Por parte, por parte, por parte, por parte. Voy a poner un poquito de suspenso, ¿ya? Muchachos, si tú trabajas la tarea de este modo, nunca te vas a equivocar. El ejercicio puede adoptar la forma que quiera. Hay muchas formas de preguntar sobre este tipo de ejercicio. Lo que no debes olvidar es que siempre vas a trabajar con dos conceptos. En este primer tipo, en especie y género. Género y especie. ¿Estamos? Reconoce qué es lo que te pide la pregunta. Desde ahí comienza el análisis, como su compañero está trabajando. Como dice incluye, entonces te están preguntando por el género. Te están preguntando por el género, porque solamente el género incluye género. Ahora sí, prosigue, por favor. la alternativa sería ave, profesor. Muy bien. La respuesta es ave, porque es el género. ¿Y las demás qué serían? Las especies. Especies que pertenecen a ese género. Ujú. Muy bien. Marín, ¿no? Sí, profesor. Correcto, perfecto. ¿Ves? Sencillo. Analizando la pregunta, nada se nos complica. A ver, muchachos. Eh, invitamos a Alejandro Magno. Buenos días, te escucho. Buenos días, profesor. Voy a hacer la 8. El término brandy está incluido en... El brandy es una especie ¿Por de qué? un licor, ¿Por qué esa especie? porque brandy es un tipo de licor. Dale. A tu compañero acaba de explicar un ejercicio similar. ¿Qué viene a ser brandy? Brandy es una bebida alcohólica. No. Miren los modelos de trabajo. Estamos en el ejercicio ya. Brandy vendría a ser la especie, Claro, ¿por qué? porque es una especie, es un tipo de licor. Estamos en la pregunta recién. Brandy es una especie porque dice que está incluido, por eso es especie. También he visto alternativas. Estoy recién en el enunciado. Brandy es una especie, ¿correcto? Eso es lo que estamos haciendo pacientemente, ejercicio por ejercicio. Brandy es Sí, una especie es una porque dice especie. que está incluida. Ahora sí, te piden el género. Ya tú te adelantaste en la respuesta, tú me dices que la respuesta es licor, ¿no? Licor. Claro, Hace. claro, claro. Lo estamos haciendo paso a paso para que todos sus compañeros entiendan el proceso. Porque si nos vamos a la respuesta, Marco, 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 ¿y por qué? ¿Cierto o no? Claro, esa es la idea, ya muchachos. Macaguachi, ¿no? Sí, Sí, profesor. perfecto. Seguimos. Invitamos a Fabricio Alexander. Profesor, la número 13. Bien.
sería, nos dice en el enunciado, señale la palabra que por su generalidad incluye a las demás. Incluye sería género y la respuesta sería la golosina. Te piden la que incluye, entonces el término El género. que te piden es el género. Una pregunta, ¿cuál de los dos conceptos es el que siempre, o cuál de los dos términos es el que siempre va a incluir? ¿El género o la especie? El género. ¿Y la que está incluida? La especie. Así, muy claro, clarísimo, y te va a servir para cualquier ejercicio. Por eso son los principios, pues, ¿no? Son principios que rigen tu razonamiento. Si no te acuerdas los principios, no vamos a poder razonar. Los principios son los fundamentos para este tipo de razonamiento. Muy bien, te piden el género y ahora sí, observa las alternativas, compara sus rangos y el Sería término. la clave. Perfecto. Compara los rangos y vas a encontrar que el término golosina es el de mayor rango. Los demás son especies que están dentro de ese género. Muy bien, Valdivia. Invitamos a Uribe González. ¿Cómo estás? Buenos días. Ah, no, profe, creí que me había bajado la mano porque iba a ser la 13. Ah, ya, muy bien. Fran Emanuel, termina esta diapositiva. Vamos. No, profesor, la 9. Cuando me piden está incluida, me piden la especie, ¿Y gema qué sería? el género. Claro, porque te pregunta por la especie que está incluida en gema, en el término gema, por lo tanto gema será género, por la pregunta, ¿correcto? Gema es el género por la forma de la pregunta. Vamos por partes. Te están preguntando por la especie, ¿ya? Te piden la que está incluida, la especie. Recuerda los principios. La especie está incluida. El género incluye. Correcto, ya. Ahora sí, ¿cuál es la especie que está incluida en gema? Zafiro. Claro, recuerden que gema es una piedra preciosa. Entonces te piden un ejemplo o un tipo de piedra preciosa y esa será zafiro. Se acabó. Se acabó. Toma una foto, una captura. Toma una captura para que tengan como modelo y no fallen en la tarea. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Tomaron su captura? Borramos entonces, vamos avanzando, vamos avanzando. Ya son las 9:05, 9:08. 9:08. Nos quedan solamente dos ejercicios. Dos ejercicios. Y pasamos al otro tipo de inclusión. ¿Ya estamos? A ver. María Fernanda Marín, te escuchamos. Sí, profesor. En la 14 dice indique las series en las que la primera palabra incluye las demás. O sea, te piden el género, pero que esté al inicio de cada serie. Perfecto. Un ratito, un ratito. Hasta aquí está claro lo que dices. Muy bien. Está claro tu razonamiento hasta aquí. Es la comprensión de la pregunta. A ver. Un ratito. Te está preguntando por término que incluye. Te está preguntando por el género. Perfecto. Te preguntan por el género. Pero algo más, ¿no? Como tú bien lo has señalado, te piden además que el género se encuentre en la primera palabra. Son tres palabras. En la primera tienes que estar el género. Identifica cuál es la respuesta, que cumpla con esas dos condiciones, que sea género y que esté en la primera palabra. Ahora sí, Solo sería la 3, profesor. permíteme, solo sería la 3. Vamos a ver.
Solo sería la 3. ¿Por qué? Porque en este caso el género está acá en el primero, está en el segundo lugar. No va, no cumple. No cumple. Luego acá en la 2, ningún es género. ¿Sí o no? Sí, profesor. Esta es la única que cumple. La 3. Perfecto. Perfecto, muy bien. Escucharlos trabajar así despierta expectativas de que la tarea va a ser muy bien trabajada. Por si acaso, muchachos, solamente voy a dejar 6 tareas en este bimestre, ¿ya? Solo 6 tareas. Así que no es como en el bimestre pasado que entregaron 8 o 7 y desde las 7 les anulé la más baja. No, ya no. Solamente voy a dejar 6 tareas y esas 6 tareas pasan directamente al registro oficial, ¿ya? Ya saben que la tarea tienen que entregarla solo hasta el día sábado, hasta las 12 de la noche. No más. Estamos, no más. Domingo ya no entreguen. Por gusto, en vano, no entreguen. Muy bien. Invitamos a Adriano Arista. Sí, en la 15 me piden que el género, profesor, que determine cuál es el género en cada serie. A ver, permíteme un ratito. Te piden el género, porque dice la que incluye. Ya está, eso está claro, muy bien. Ahora, dime, Ya ¿cuáles serían en cada serie los géneros? en la número 1 sería hueso. Hueso, Sí. En la segunda sería postre. Y en la tercera sería composición. tu Por lo respuesta. tanto, la respuesta sería la E. Perdón, perdón. Ahora sí. Perfecto, 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 perfecto. Gracias. Muy bien. Hasta aquí, muchachos, todo lo que es pregunta de inclusión por generalidad, ¿correcto? Hemos explicado la teoría de modo muy sencillo, porque la teoría lo es. Hemos trabajado 15 ejercicios. Los ejercicios son diversos, son de diversas estructuras, pero lo importante es que tú tengas en tu mente los principios. El género incluye a la especie. La especie está incluida en el género. Nada más. Y que comiences a entenderlo desde la pregunta, desde el enunciado. Se acabó. Pasamos a la siguiente forma. Ya toma una captura, toma una captura de pantalla. Ya está. Si gustas, si deseas. Sabes que esta clase va a estar pues en la plataforma de nuestra institución. Ya, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Inclusión por totalidad. Esta es la segunda forma. Inclusión, esto es facilísimo, pues muchachos, papayita, ¿ya? Inclusión por totalidad. Así como en el caso anterior trabajamos con conceptos básicos, conceptos elementales, acá también vamos a trabajar con 2 conceptos elementales, ¿ya? Mira, no he explicado y Almanza ya levantó la mano, mírenme. No, profesor, yo levantaba la mano no para participar, sino para decirle que creo que la inclusión por totalidad es parte de todo. Ah, gracias, gracias. Gracias por adelantarte, muy bien, correcto. Profesor, tengo una pregunta. Dime. Este es otro tema. No, es el segundo tipo del mismo tema. El tema es inclusión. Recuerda que al presentar la clase dijimos que inclusión tiene 3 tipos. Hemos visto el primero, ahora estamos en el segundo tipo, ¿ya? Pero del mismo tema de inclusión. Bueno, decíamos, como bien Frank ya nos anticipó, eso es muy bueno porque eso forma parte pues de tus actividades como alumno atento que estás.
Adelantarte, muy bien. Conceptos básicos. Vamos a manejar el concepto de todo. ¿Qué es el todo? Dice, es un término que nombra a un ser en su integridad. ¿Ya? Eso es todo. Un término que nombra a un ser en su completitud, en su integridad. ¿Ya? Y el otro concepto es la parte. ¿Qué es parte? Es el término que nombra a un elemento constitutivo, a un elemento formativo de un ser. En otras palabras, de un todo. ¿Ya? De un ser, de un todo. Ya está. Graba esos dos conceptos. No tiene nada más que saber. No tienes nada más que saber. Así como en la forma anterior bastaba con que supieras lo que es género y especie y sobre todo los principios, acá. Solo dos conceptos que debes conocer, nada más. Todo y parte. Ahora vamos a conocer los principios. ¿Ya? Los principios ya tú más o menos los debes estar, pues, ¿no? Suponiendo. Pasamos, ¿ya? A los principios. Inclusión por totalidad. Principios de inclusión por totalidad. El primer principio. Si tú comparas un todo y una parte, ¿cuál tendrá mayor rango? El todo. ¿Cuál tendrá menor rango? La parte. ¿No? Es parecido al caso anterior, manejando otros conceptos, pero es muy parecido. Ahí está el primer principio. El todo incluye a la parte. ¿Y el otro principio cuál es? La parte está incluida en el todo. Qué fácil, qué fácil. Ejemplo, tengo motor automóvil. Lo primero es reconocer quién es quién, ¿ya? Digo, automóvil es el todo, motor es una parte. Como ya reconocí quién es quién, aplico los principios. Automóvil incluye motor. Motor está incluido en automóvil. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me parece que ninguna, ¿correcto? Si tú entendiste lo que es inclusión por generalidad, ahora simplemente cambian los conceptos y los principios son muy parecidos, ¿no? En este concepto, graba, es el todo el que incluye. Ahora, caso contrario, es la parte la que está incluida. Nada más. Se acabó, muchachos. Elemental, fácil, sencillo. Ejercicios de inclusión por totalidad. Miren de qué fácil es. A ver. Revise. Igual, partimos del enunciado, ¿eh? Igualito. El trabajo es igual que el caso anterior en cuanto a la forma de explicación. Arista Vargas, ¿por qué no activa su cámara? Macahuachi. Danilo Romero, su cámara. Rose Yamilet, su cámara. Ariana Naomi, su cámara. Adrián Rodríguez, Colán Orbeso. Advíncula, Díaz Advíncula. Fabricio Cosco, sus cámaras. Eduardo Carrillo, César Alfredo. Franco. Pedro Guamán, Sebastián Aquije. Georgette, su cámara.
Huanasca. Bien, joven. Muy bien. Comenzamos. Frank, vamos, inaugura. Ya, profesor, la G6 sería, cuando me dicen incluye, me hablan del todo. O sea, el estadio es el todo. Un ratito, permíteme. Está muy bien lo que dices. Está muy bien. El término estadio incluye. Si incluye, ¿será la parte o el todo? Es el todo, ¿sí o no? Como tú lo has dicho ya. Es el todo. Para que incluya, estadio tiene que ser el todo. ¿Correcto? Ya está. Entonces anotamos ahí todo, todo. Muy bien. Estadios, todo. La pregunta es, ¿tu respuesta cuál es? Tribuna. Tribuna. Se acabó. Qué fácil es esto. Facilísimo, ¿no? Muy bien, Fran. Perfecto. Invitamos a María Fernanda. Sí, profesor, la 17. Te piden el término gaveta. Está incluido, o sea, la gaveta es la parte. A ver, perdón. Si dice que está... Perdón. Vamos a cambiar de color. Si dice que gaveta está incluido el término, entonces gaveta será parte, tú dices, ¿no? Sí. Claro, porque solamente la parte puede estar incluida. Muy bien. Gaveta es parte. Perfecto. Ahora, ¿cuál será el todo? El escritorio. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Felicitaciones. Seguimos trabajando. Invitamos a Uribe González. Profesor, la 21. El término celular incluye a... ¿Cómo es incluye ese todo? Celular significa... Espérate. Como dice incluye, Es todo. entonces celular es el todo. Celular es el todo. Vamos a escribirlo ya para que todo quede claro, para que no hayan dudas, para trabajar con confianza. Ahora sí, si celular es todo, te piden una parte. La respuesta, ¿cuál será? La C, pantalla. Pantalla. Se acabó. Muy bien, Uribe. Muy bien. Seguimos. A ver. Invitamos Danilo Romero. Sí, Buenos profesor, buenos días. días. Buenos días. Quiero hacer ¿Qué la número? número 20. No, la 20. La 20. Vamos. Dice, profesor, la 20 sería la D. La palabra capítulo está incluida en novela. La palabra incluida significa especie. Y capítulo significa especie y novela todo. Perdón. ¿Qué estás hablando? Nuevamente. Vamos. Profesor, ya, sí. La palabra capítulo está incluida, sería parte. Ah, Novela todo. claro. Parte. Pues estamos en inclusión por totalidad, claro. Parte. Ahora sí. Parte. Ahora, si capítulo es parte, la pregunta es, ¿dónde está incluida esa parte? Profesor, en la D novela. Perfecto. Muy bien, Danilo. Muy bien. Invitamos a Angelina Nicole. Profesor, la 22. En cada serie, ¿qué palabra incluye las otras? Incluye es todo. A ver, un ratito.
piden la que incluye, entonces están pidiendo el todo. Hasta ahí vamos muy bien. Están pidiendo el todo. Vamos a ver, en la 1, ¿cuál sería? Edificio. En la 1, edificio. En la 2, Bicicleta. en la 3, Corazón. me parece que falta un... ¿Son 4 o 3 nomás? 4 son, ¿no? ¿Tienes tu libro? No, no tengo mi libro ahorita. Ya, lo dejamos ahí en suspenso, ya para luego en la siguiente diapositiva terminar, pero recuerda ahí, hasta ahí va edificio, bicicleta y corazón, ¿ya? Sí. Sí. Ya, una pausita, ya, Angelina, vamos. A ver, seguimos por acá invitando. César Bryan, La 18, profesor. 18. Te escucho. El término libro incluye a... Libro es el todo, ¿Por qué? porque dice que incluyamos el término libro. Ah, no, dice, nos está pidiendo que incluye el término libro. A ver, libro será todo, ¿no? Sí. Si libro es todo, ¿qué te están pidiendo? La parte. Claro. ¿Y la respuesta cuál sería? Lomo. Lomo, parte del libro, muy bien. El lomo es la parte por donde uno toma el libro, ¿no? Para leer. Es el lado opuesto al canto de las hojas. Muy bien. Ya está. Lomo. Esa es la respuesta. Brian, perfecto. Y están dejando el más fácil. A ver, vamos a ver. Un valiente. Profesor, Dime. la 19, la que dice, teniendo en cuenta la relación inclusivo-incluido, indique la serie correcta. Yo digo que es la, ¿por qué? Porque casaca es... Perdón. Cremallera. José, ¿estás en clase? ¿Estás observando la clase? Tienes que explicar desde el enunciado de la pregunta. Tú te vas a la respuesta directa, no. Explica la pregunta. Mira los demás ejercicios. El enunciado ha sido explicado. Vamos. Lo vuelvo a leer. Dice, teniendo en cuenta la relación inclusivo incluido, indique la serie correcta. Ya. Inclusivo e incluido. A ver. Ya, inclusivo es como que incluye o puede incluir cosas. Y el, ¿cómo se llama? Incluido es algo que está dentro de un conjunto. Que ya está en un lugar. Profe, ¿me Dime. escucha? Te estoy esperando que explique. No. Hace rato he dicho que es de inclusivo, es algo que incluye. No, escúchame.
Tienes que reconocer qué te pide la pregunta. Como estás en inclusión por totalidad, tienes que reconocer quién es el todo, quién es la parte, qué te piden. Esa es la pregunta. Si tú observas cada una de las preguntas que hemos visto hasta ahora, hemos analizado el enunciado según los conceptos que nos interesan. Si La estamos serie, hablando de generalidad, nos interesa quién es el todo, perdón, quién es la especie, quién es el género. ¿Qué nos piden? A ver, ¿qué nos piden ahora? sí que nos está pidiendo que indiquemos la serie correcta. Bueno, No, Profesor, disculpe, ¿lo puedo hacer yo? perdón, estamos en la colita. Ah, María Fernanda, ¿eres tú? Sí, profesor. Te escucho. Ya, dice, teniendo en cuenta la relación inclusivo, incluido, o sea, sería todo con parte, indique la serie correcta. Disculpame un ratito. A eso yo me refiero. Si estás trabajando inclusión por totalidad, tienes que leer el enunciado y entender qué es lo que se está pidiendo. Inclusivo es el todo. Incluido es la parte. Nos interesa saber esos conceptos porque estamos trabajando ese tipo de inclusión. ¿Ya? Esta relación va de todo a parte. Una pregunta, María Fernanda, ¿me escuchas, no? Sí, profesor. La respuesta, entendiendo de todo a parte, ¿sería la misma respuesta que si fuera de parte a todo? No, profesor. Claro. La secuencia es esa. Primero que esté el Ujú. todo y luego que esté la parte, ¿cierto? A ver, Sí, profesor. vamos a ver. ¿Le digo la respuesta? No, analizamos, relaciona, pero con ese criterio, con ese orden, de todo aparte. Ok, profesor. Sería casaca con cremallera. Así, casaca, cremallera. Pero, Luego, sí, pero vamos, está bien lo que estás haciendo. Solamente vamos a escribirlo. ¿Cómo sería? Sería 1, 1A. claro, ahora sí, ¿ves? De todo aparte, muy bien. Sigue. Después sería C con la 2. Claro, porque primero es el todo, pues, claro. C Ujú. con 2. Y 2. Primero el todo. Sería primero elefante y luego colmillo. Luego, Y el último 3 con B. claro, porque ancas es el todo. Y Huaraz viene a ser una parte de ancas. Entonces sería 3B. Muy bien. Escucha porque esta pregunta va a venir en la tarea. Voy a proponer la tarea, ¿ya? No solamente asocies quién con quién, sino que cumpla la relación que te pide el enunciado. La relación está aquí. Vamos a encerrarla en un recuadro para que la recuerden. En este caso, ¿no? En este ejercicio. En este caso te piden de todo aparte. Y también te pueden pedir en otra pregunta de parte a todo, de incluido a inclusivo, ¿ya? Todo está que tú tienes que estar claro en lo que te pregunta. Ahora sí, a ver, esta es la respuesta. ¿Cuál sería, María Fernanda? La B, profesor. La B. ¿Cumple, La no, B. con esta relación? La B, Sí. 1A, C2, 3. Perfecto. Ahora sí. A ver, cambiamos de color. Perfecto. Ya, tomaron su captura, ya está, ¿listos? Tomaron captura, ya está.
Inclusión por totalidad. Nos quedan, ahí está, las 4 últimas. A ver, muchachos. 4 últimas. Profesor, la que seguía de la 22. Perfecto, muy bien, gracias, gracias. Inelé. El Discúlpame. último. Ajá, Perú. muy bien, Perú, correcto. Es el todo, ¿no? Perú, el todo. Permíteme, por favor. Cambiamos de color. Aquí, Perú es el todo. Ahora sí, dame tu respuesta. La E. Sí. Edificio, claro, bicicleta, corazón y Perú. Muy bien. Perfecto, felicitaciones. Rojas, ¿no? Sí, profesor. Perfecto. Valdivia García, te escucho. Profesor, la número 23. El término guitarra incluye a hace referencia a parte y guitarra a todo. A ver. A ver, a ver, a ver. Si guitarra incluye, entonces guitarra es todo, ¿cierto? ¿Estamos así? Sí, profesor. Si guitarra incluye, guitarra es todo. Si guitarra es todo, ¿qué te piden? En la parte. Una parte de la guitarra. Respuesta. Diapasón. El diapasón, que es el mango, ¿no? El cuello de la guitarra, ya está. Diapasón. Perfecto. Valdivia. Puntito para ti. Seguimos. César Bryan, te escucho. La 24, profesor. 24. Sería, el término copa está incluido en, entonces copa sería la parte y tenemos que hallar el todo. Permíteme un ratito. Un Ah, no. ratito. Un ratito. Lo que tú dices es correcto. ¿Ya? Solamente quiero para que no te adelantes a la respuesta para entender bien la pregunta. Tú dices que al decir está incluido, copa viene a ser parte. Eso está muy bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué te están pidiendo? Te están pidiendo el todo, ¿correcto? Date la Sí, respuesta, ahora sí. árbol, profesor. Así es, la copa es parte del árbol. Es la frondosidad de las ramas y de las hojas. Perfecto. Collantes. Uribe González. La 25, la última, la computadora incluye a... computadora es todo, ¿Por qué? Porque dice incluye. incluye y solamente el todo puede incluir. Claro, la computadora es parte de todo. Y ¿Ah? faltaría la respuesta a la de teclado. ¿Qué es el teclado para computadora según este tipo de ejercicio? Todo. ¿Ah? ¿Teclado es parte? No, el teclado es parte Claro, de la claro, claro. computadora. Claro, todo me dijiste tú. Bueno, esa es la respuesta. Muy Ahora yo bien. lo puedo hacer. No, sí, está explicado. Claro. Teclado es parte para computadora. No era digitador. ¿Ah? No es digitador. Digitador es la persona que está digitando. Digitador es la persona que está digitando, escribiendo. Ya está. Uribe. Muy bien. Bien, muchachos. Hasta ahí tenemos, muchachos, inclusión por generalidad e inclusión por totalidad. Viene la tercera parte, ¿ya? La tercera parte. Inclusión por inclusión de conceptos. Inclusión de conceptos. La parte más complicada de las tres, la parte más complicada. ¿Correcto? Bien. ¿Ya tomaron su captura? Sí. Borramos.
Inclusión de conceptos, hasta lo que el tiempo nos permita, ¿ya? Atentos porque esto también entra a la tarea. Ojo, esto también entra a la tarea. Así como hay conceptos básicos para inclusión por generalidad, así como hay conceptos básicos para inclusión por totalidad, también hay conceptos básicos o elementales para inclusión de conceptos. Ese es el concepto básico. Definir. Profesor, esa es la última, ¿no? Sí, es el tercero. ¿Qué es definir? Esa es la pregunta. Definir, muchachos, para comenzar, antes de definir lo que es definir, miren, resulta un poco redundante, pero sí se entiende, ¿no? Antes de definir este concepto, hay que decir que la definición es una de las actividades más complicadas de la vida intelectual, ¿ya? Es una de las actividades un tanto complejas, ¿ah? Cuando uno quiere definir las cosas, ¿no? O quiere definir los conceptos, encuentra muchos problemas, caemos en error. Bueno, definir es fijar con claridad, con exactitud y precisión el significado de una palabra. Eso es definir, ¿ya? Fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra. Vamos a trabajar ejemplos de definición. Ejemplo 1. Ahí tengo, muchachos, un término, el que está con rojo, y su definición al costadito. Comer. ¿Qué significa comer? Masticar y deglutir un alimento sólido. Eso es comer. Masticar y deglutir un alimento sólido. Ahora, escúchame lo que vamos a señalar. De estos dos elementos, el que está con rojo y la definición, rescatamos lo siguiente. El término comer, vamos a llamarle concepto base. Vamos a llamarle. Nosotros vamos a llamarle para nuestra conveniencia. Nosotros vamos a llamarle así para poder manejar como una referencia de esos elementos. En este caso, del concepto que voy a definir. En este tipo de ejercicio, muchachos, no se usa palabra o término, no. Se usa concepto, ¿ya? El término concepto se usa. Repito, para definir el concepto comer, he utilizado algunas ideas que están allí expuestas de color negro, ¿no? Masticar y deglutir un alimento sólido. A ese segundo elemento, yo le voy a llamar conceptos auxiliares. Entonces, tengo el concepto base, que es el que voy a definir, y tengo los conceptos auxiliares, que son los que he usado para definir el concepto base. ¿Ya? El concepto base se va a definir y los conceptos auxiliares definen. Recuerden, ¿eh? Recuerden, no se me mareen, vayan grabando, atentos. Bien. Paso a un segundo ejemplo. Paso a un segundo ejemplo. Tengo el término colegio. ¿Cómo defino colegio? Establecimiento de enseñanza para niños y jóvenes. Esa es la definición de colegio. ¿Correcto? Entonces, ya tú sabes el concepto colegio, ¿cómo se le llama? Se le llama concepto base. ¿Y cómo se le llama a los conceptos que he utilizado para definir el concepto base colegio? Se llaman conceptos auxiliares. ¿Hasta ahí estamos o no estamos, muchachos? ¿Nos entendemos o no? ¿Correcto? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta este momento? Solamente es explicar lo que es definir. Lo único que hemos hecho es explicar lo que es definir o aproximarnos a lo que es definir. Fijar con claridad, con exactitud y precisión el significado de una palabra. Ejemplo 1 y ejemplo 2. Ahora vamos a la siguiente diapositiva para hablar de los principios. Principios básicos de la inclusión de conceptos. Ahí está el primer principio. El concepto base incluye a los conceptos auxiliares. Ya tú sabes lo que es concepto base y conceptos auxiliares, ¿eh? El concepto base es el concepto que yo voy a definir.
¿Y qué son conceptos auxiliares? Los que utilizo para definir al concepto base. ¿Cierto? El concepto base incluye a los conceptos auxiliares. El otro principio, el caso inverso. El concepto auxiliar o los conceptos auxiliares, porque puede entenderse cada uno de ellos o en su conjunto, el concepto auxiliar está incluido en el concepto base. Ejemplo, tengo dos conceptos. Tengo el concepto escribir y el concepto bolígrafo. Levante la mano y dígame, ¿cuál de los dos será el concepto base y el concepto auxiliar? Levante la mano. Macahuachi, Alejandra Magno, te escucho. Disculpe, profe, me olvidé bajar la mano. Uribe Gonzalo, te escucho. Ya, concepto auxiliar es escribir y el concepto base es el bolígrafo, ya que como significado, ¿no? Su definición. Repite, ¿cuál es el concepto base El bolígrafo, y el concepto auxiliar? el escribir. Claro, muy bien. Escribir será el concepto auxiliar. ¿Por qué? Porque es un concepto que se va a usar o necesitar para definir el concepto base bolígrafo. Si yo te pregunto, ¿cómo definirías bolígrafo? Tú me dirás, profesor, el bolígrafo es un instrumento que sirve para escribir. ¿Ves? Has usado el concepto escribir para definir el concepto bolígrafo. Ahora, una vez que hemos reconocido quién es el concepto base y quién es el concepto auxiliar, aplicamos los principios. Aplicamos los principios. ¿Alguien quiere aplicar los principios? ¿O uno de ellos? Levante la mano. ¿Alguien quisiera aplicar un principio? María Fernanda. Sí, profesor, incluye los dos principios, ¿verdad? Perdón. Los incluye en ese ejemplo, los dos. Con esos términos, sí, con esos dos conceptos. Ok. Dice, el concepto base incluye a los conceptos auxiliares. En este caso sería el bolígrafo, incluye a escribir. Está bien, pero solamente quiero decirte lo siguiente, que acostumbrémonos que en este tipo de inclusión usemos el término concepto, el concepto, ¿ya? A ver, Okay. el concepto bolígrafo. Incluye al concepto escribir. Así, ¿ya? En este tipo de trabajo, en el tercero, en el que estamos viendo, utilicemos concepto, a uno como a otro. ¿Estamos? Muy bien. Perfecto lo que tú acabas de decir, ¿ya? Muy bien, muy bien. Tú eres Marín, ¿sí? Sí, profesor. Felicitaciones. ¿Y el otro principio? Nadie se anima. ¿Quién ¿Lo está puedo hablando? decir? A ver, María Fernanda. Claro, de una vez. Sería el concepto escribir está incluido en el concepto bolígrafo. ¿Por qué? Bueno, porque así lo señalan Porque los principios, ¿no? Pero si queremos explicarlo, ¿por qué el concepto escribir está incluido en el concepto bolígrafo? Porque el concepto escribir es necesario para definir al concepto bolígrafo. Y al revés, porque el concepto bolígrafo incluye al concepto escribir, es que para definir al concepto bolígrafo necesito al concepto escribir. ¿Correcto? Parece un poquito enredadito, pero en la medida que tú practiques, todo se va a clarificar. ¿Ya? Bien, bueno muchachos, ya estamos con el tiempo. La próxima semana continuamos con la clase. ¿Ya? Continuamos con la clase. Vamos a repasar inclusión de conceptos y vamos a la práctica. Terminamos este tema y continuamos con el tema de implicación, el tema número 2. Bueno, la tarea, muchachos, no está presente en esta diapositiva. La voy a subir a la plataforma.
Ya a la plataforma la voy a subir. En la Profesor, tarea, disculpe. perdón. Sí, siga. Después le digo. Para que las cosas se vayan bien, en la tarea no va a entrar esta tercera forma. ¿Ya? Solamente van a trabajar con las dos primeras formas. ¿Me escuchan? Va a entrar inclusión por generalidad e inclusión por totalidad. Nada más. ¿Listo, muchachos? Ya, profesor, una cosa, le quiero decir, ahorita acabo de ingresar a mi plataforma y no me está dejando ingresar. Por eso me iba a pensar si pensaba que lo había tenido acá, por eso. Está teniendo problemas. Consulten con secretaría o la dirección, ¿ya? Ya, profesor. Pero Gracias. ayer tuve la plataforma y todo estaba bien. Bueno, seguimos, nos despedimos, muchachos, hasta la próxima semana, No, es ¿ya? que a mí me sale que no sé. Correcto, consulta. Bien, muchachos. Chao, profesor, cuídese. Chao, Nos profe, vemos. cuídese. Gracias, nos vemos la próxima semana, Chao, muchachos. profe. Chao, profesor. Ok, un tema sencillito. 20 la tarea. Nos vemos. Chao.